Es la 1:09 p.m. y estamos listos para iniciar esta emisión que debió empezar a la 1, pero el problema es la oreja del doctor Pandal. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí resolviendo problemas técnicos, prácticos, que son medio complicados, como este chunchito. Yo insisto en que voy a traer uno igual a los que usaba Sabludowski, porque llegamos a la conclusión de que mi oreja está mal diseñada. No llegamos a la conclusión. Bueno, llegué yo. Llegaste a la conclusión. Pero bueno, yo siempre hablo en plural como el Papa. Es que además fue muy divertido porque le estoy explicando a José Luis, mira, lo ponemos por acá, que no, es que tu oreja sí está bien diseñada, la mía no. Hay orejas para todo. O sea, mi oreja está diseñada para escuchar, no para sostener adminículos. Adminículos extraños, como este que te acabamos de poner. Esas son el tipo de problemas técnicos que nos suelen ocurrir, pero ya estamos aquí con las noticias de hoy, los comentarios de hoy. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que nos acompañan en Twitter, twitter.com/estamos al aire, en Facebook, facebook.com/estamos al aire. ¿Qué vamos a tener para ustedes este día? Bueno, pues ahí les va, pongan atención. Estaremos platicando del acceso vial Puebla-Tlaxcala, que también se anunció, los detalles, qué es lo que habrá al respecto. También las declaraciones de Luis Maldonado, que dice que hay clima de seguridad en Puebla rumbo a las elecciones de este año. Bueno, le estaremos hablando también del tema. ¿Qué hay en los deportes? ¿Cómo le fue a los Lobos ayer? ¿Cómo pintan las cosas para el Puebla este día? También se los estaremos comentando un poco más adelante. En el ámbito nacional cae el líder de los Zetas. ¿Y cuáles son las implicaciones al respecto? También estaremos platicando del tema. Y las declaraciones también de Hillary Clinton, que pregunta por ahí, ¿les gustaría ver a una mujer presidente en los Estados Unidos? De eso también estaremos platicando. Y nos va a acompañar en el estudio Pablo Rodríguez Regordosa. Él estará aquí platicando con nosotros en unos minutos más. Es lo que tenemos para hoy, doctor. Eso tenemos para hoy, eso y desde luego comentarios, eso y desde luego también esperamos comunicación de allá para acá. Lo que quieran saber, lo que quieran comentar, ya saben que también para eso estamos. Es un espacio verdaderamente de comunicación. Y así empezamos. Así empezamos, estamos listos para pues compartir con todos ustedes este espacio que es al aire, por supuesto con el comentario editorial de este día. Mismo que estoy buscando en este momento. En eso andas, doctor. Sí, ¿quieres que te auxilie? En cualquier momento. No, fíjate que básicamente hablamos en el comentario editorial de hoy de si estamos en un estado fallido o está fallando el estado. Y a esto me refiero porque se niega constantemente que México sea un estado fallido, se niega que algunas partes de este México, algunos estados de este México, como son Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, sean un estado fallido, y se alegan cosas tan simples y tan puntuales como hay gobierno, hay un poder judicial en cada uno de los estados, tanto en términos de jueces como en términos de procuradurías. Hay instituciones que están funcionando. Ese es el alegato para decir, no, esto no es un estado fallido. Pero al fin y al cabo, el gobierno no está siendo capaz de garantizar la propiedad y el bienestar y la vida incluso de los ciudadanos. El Poder Judicial y también los ministerios públicos no están siendo capaces de detener a los malhechores, de juzgarlos y de condenarlos. Y tampoco está siendo capaz el sistema, pues, las instituciones en general, de garantizar una serie de cosas que a la gente le interesan. Entonces, si eso no es un estado fallido, es un estado que falla. Y principalmente, y en este sentido va mi comentario, se ha perdido, y eso lo reconoce incluso el presidente Peña, el estado de la credibilidad y la confianza en las instituciones. Y si no hay credibilidad y confianza en las instituciones, entonces no hay un estado operante. Bueno, pues así las cosas. Para que se comuniquen con nosotros en Twitter, twitter.com/estamos al aire, y en Facebook, facebook.com/estamos al aire. Vámonos con el comentario editorial que tiene para todos ustedes José Luis Pandal este día, como todos, aquí en Al Aire Noticias. Editorial Al Aire Noticias.
Se ha repetido que México no es un estado fallido, y lo mismo se ha dicho de estados que lo conforman, como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas. Y esta afirmación se basa en que existe un gobierno, un sistema judicial, un poder legislativo, etcétera. Independientemente de que estos órganos de poder con frecuencia fallan en su cometido y son incapaces de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos, de capturar, juzgar y castigar a los delincuentes y de crear leyes justas, lo que por sí mismo nos hablaría de un Estado fallido, es un hecho que se ha perdido la confianza y la credibilidad en la autoridad, en los procesos democráticos, en los políticos en general. Creo que esta falta de confianza y credibilidad es muestra de que el Estado ha fallado, de que el tejido social se ha roto. Esto para mí es un Estado fallido y algo habrá que hacer muy pronto para reconstruirlo. Bueno, pues ahí está el comentario editorial de José Luis Pandal, que nos invita a la reflexión y que nos invita a pensar en todo lo que está sucediendo. A final de cuentas hay muchos puntos que nos han llamado la atención, muchas cosas que tendríamos que revisar, y que bueno, pues ahí está el Estado fallido o falla el Estado. El comentario editorial de José Luis Pandal. Puebla. Al aire noticias. Hoy publica Patricia Méndez publica en eConsulta la nueva autopista Puebla-Tlaxcala. El gobierno del estado construirá una vialidad que conectará la recién habilitada autopista Puebla-Tlaxcala con el periférico ecológico, obra para la que ya se etiquetó un presupuesto inicial de 100 millones de pesos. Así lo informó el gobernador Rafael Moreno Valle durante su discurso al asistir este martes al inicio de la construcción de la bodega del centro comercial Coppel en el municipio de Cuautlancingo. En posterior entrevista, el mandatario detalló que aún desconoce la inversión total que requerirá la obra, pues aún no se elabora el proyecto. No obstante, indicó que se ha etiquetado recursos por 100 millones de pesos, cantidad a la que debe sumarse lo que costará obtener el derecho de vía. Pero pues una más de las vialidades. Esta nueva vialidad proporcionará un camino recto que principalmente beneficiará a la armadora automotriz Volkswagen, que bueno, pues como ustedes saben, es de las zonas pues que requiere un mayor número de opciones, pues, porque al final pues se complica, ¿no? Se complica y al mismo tiempo es muy importante. En Puebla crea la Volkswagen desde hace muchos años muchos empleos, y además desarrolla polos industriales, porque se vienen los que hacen los asientos y los que hacen las cajas de velocidades y las balatas en los frenos. Crea empleo por un lado. Y cuando abres comunicaciones diversas, pues facilitas desde luego el transporte de los bienes, pero también el de las personas, que eso es importante, ¿no? Que la gente tenga acceso, y abres una vía de comunicación y haces un polo habitacional que se hacen casi solos. Ojalá y no sea el caso, ojalá y haya un desarrollo racional, ¿no? Claro. Oye, en más información, Puebla mantiene un clima de seguridad y tranquilidad de cara al proceso electoral, así lo dio a conocer el secretario de Gobernación, secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Como se ha dado a conocer, las cifras demuestran que en Puebla sigue siendo dentro de los estados de la República uno de los más seguros y estables. Puebla está con todas las condiciones para dar garantías de seguridad de la contienda y competencia electoral. Lo anterior lo dio a conocer tras informar que el próximo fin de semana presentará su solicitud para separarse del cargo, toda vez que será candidato a diputado federal por la vía plurinominal. En el curso del fin de semana estaremos concretando la solicitud para separarnos del cargo y el poder ser elegibles a la posición que mi partido, y que me honra mucho, me ha concedido en la lista plurinominal de la cuarta circunscripción. Respecto al proceso electoral de este año, Maldonado Venegas dijo que en los 217 municipios se percibe un ambiente de tranquilidad, por lo que confió en que habrá unas elecciones tranquilas. Asimismo, Luis Maldonado señaló que como diputado federal buscará más recursos para Puebla para seguir favoreciendo el desarrollo de la entidad. Esto lo publica hoy Sexenio, una nota de Fabi Reynoso, donde, bueno, pues también Luis Maldonado, que en breve dejará la Secretaría General de Gobierno y se irá a precisamente a participar en ese proceso electoral que hoy nos está diciendo que está garantizado como tranquilo. Y fíjate que sí, realmente en Puebla no podemos, o sea, no es de esperarse un conflicto electoral, ni mucho menos
Yo creo que se desarrollarán, ojalá y así sean las elecciones con toda tranquilidad. Ahí el punto en esto de las elecciones, ya lo trataremos a ver si mañana, es ¿y van a votar o no van a votar? Fíjate que hoy en la mañana declaraba Lorenzo Córdoba Vianello. Lorenzo C. Vianello me parecería más adecuado. Don Arnaldo, su padre, era un hombre tan brillante. Bueno, que se espera una participación de algo así como el 45% de votantes, y eso ya lo considerarían un éxito. Ese es un argumento que yo nunca entenderé, Manolo, porque es como si haces una fiesta y llegan la mitad de los invitados y te dicen, oye, ¿cómo estuvo la fiesta? Buenísima, vino la mitad. El proceso electoral es algo similar, ¿no? Sí. Va la mitad de los convocados y dicen que es buenísimo y que eso se espera y les parece bien. Pero bueno, a lo que yo voy, hay estados donde sí hay problemas muy graves para las elecciones, Guerrero en concreto, donde hay un movimiento para evitar no solo, o sea, no para votar en blanco o anular el voto, que es de lo que hablaremos mañana, decía yo, probablemente, sino un movimiento para evitar las elecciones, que no haya elecciones, que no haya instituciones electorales, que no se abran las casillas. Eso es muy grave, ¿no? Hay otros estados como Tamaulipas, leía también ayer la misma, el CAPUFE, el organismo carreteras, decía que de Mier, la ciudad de Mier a no sé dónde, que por favor no circularan, porque aparentemente eso no lo decía, pero lo leí en otro lado, había muchos balazos en ese momento. Entonces, donde no puedes andar en las carreteras con seguridad, vas a tener seguridad para votar, caso de Tamaulipas, caso de Guerrero, ya lo comentamos. Bueno, Puebla no se presenta. Oye, de repente vota, ¿no? Siempre que una autoridad establece que todo está en calma y que todo está en tranquilidad, entiendo un poco el sentido que planteas de lo que dice Luis Maldonado, que efectivamente hay condiciones para que se lleve a cabo una elección, pero también la gente en general puede decir, claro, sí, está muy segura esta ciudad, cuando le robaron a le quitaron a las llantas, ¿no? Ahí como que el contraste es distinto, pese a que se pueda estar hablando de cosas diferentes. Sí, bueno, es que hay conceptos de seguridad. Por ejemplo, otra vez, Manuel, lo que decía el juez Giovanni Falcone y el juez Borsellino en Italia, cuando su combate con la mafia. El problema no es la delincuencia la que impide votar con seguridad. El problema que impide votar con seguridad, que afecta a las elecciones, es la delincuencia organizada, que en opinión de estos jueces italianos es aquella que está relacionada con las autoridades. O sea, la delincuencia común, el que te roban las llantas, los espejos, incluso el que se mete a tu casa, o sea, no es que esté bien ni mucho menos, ¿no? Pero esa condición de delincuencia común no te hace pensar, iré a votar o iré a votar. Sí te hace hacer coraje y decir, yo no voto por esto que no sirven para nada, o voto por el que no está, porque el que está no me está garantizando mis bienes. Sí, pero en todo caso tu reflexión de por quién votar, o si sí vas a votar o no vas a votar, no depende de que cuando vaya a la casilla me pueda pasar algo. En cambio, en estados como Guerrero o como Tamaulipas en concreto, ¿no? Michoacán, desde luego, Michoacán es otro problemón, Manuel, me faltaba mencionarlo. Ahí sí, cuando vas a votar, en lo que estás pensando es, y no me pasará nada si voy a votar, y si alguno de estos grupos que se han salido de la estructura política y social se le ocurre hacer algo en la elección, me da miedo, ¿no? En Guerrero en concreto, bueno, y si estos señores que quieren impedir que se realice el proceso electoral hace algo que me vaya a afectar, entonces tu temor de votar o no es de que te pueda pasar algo por el hecho mismo de votar. Es diferente, ¿no? El concepto de delincuencia al concepto de delincuencia organizada. Así es, bueno. Y muy peligroso, o sea, muy grave. Yo desearía, aconsejaría, esperaría que el proceso electoral se lleve a cabo con toda libertad y que la gente vaya y vote. Yo creo que sí es necesario ir a la urna, incluso anular el voto, si fuera el caso. Sí, que ahí también hay mucha discusión al respecto, ¿no? Que si una sociedad molesta va a las urnas para castigar al que está en el poder, va para mostrar su descontento, va para anular, va para qué, ¿no? Es que al final es eso, es la reacción. Sí van, pero ¿van a qué? ¿Van a qué? Es que además, mira, si tuvieras muy clara la definición política en sentido de este es un gobierno de izquierda, este es un gobierno de derecha, este es un gobierno de centro, ya tendrías un elemento de juicio, ¿no? Pero si te pones a ver lo que comentábamos ayer, los candidatos plurinominales que hay de chile, de dulce y de manteca en todos los partidos políticos,
la definición ideológica ya pasó a segundo término. Entonces, ¿vas a votar o no vas a votar? Creo yo en estas elecciones, mucha gente va a ir a votar por la persona de su distrito y mucha gente no va a ir a votar. Y no va a ir a votar por una serie de razones, insisto, que podemos platicar más ampliamente, que te las explicas, los argumentos de no ir a votar, te explicas los de anular el voto, pero habría que pensar muy serenamente si eso es lo más conveniente. O sea, es muy sencilla esta cuestión. No votar, ¿te afecta en tu vida cotidiana o no te afecta en tu vida cotidiana? No votar, ¿te ayuda a vivir mejor o no? Ese es el punto, me parece. Deportes. Al aire noticias. El hombre de los deportes, Israel Valero Flores, que está en la línea telefónica. Isra, ¿cómo te va? Hola Manuel, hola José Luis, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Te quería yo preguntar, antes de que empieces, ¿cómo se siente ser ya tan grande como tú el día de hoy? Tendría que recurrir a preguntarte a ti, Luis, que me des un consejo. Bueno, ya no me rebotes la pelota, continúa. Oye, vamos a platicar desde la actividad de media semana de la Copa, en la Copa MX. Hoy el Puebla de la Plaza busca la calificación a la siguiente ronda. Se complicó un poco el panorama porque ayer Mérida gana 2-0 al Atlante y eso lo coloca en el primer lugar del grupo, donde con 14 puntos, mientras que el Puebla tiene 12. Esto obliga al Puebla a ganar el partido, no se puede dar el lujo de empatar, porque prácticamente estaría eliminado o tendría que estar condicionado a ser uno de los segundos mejores lugares. Ok, es importante esta puntualización, porque hoy en la mañana estaba escuchando a Rafa Telles y Ricardo Cid y decían, no, con el empate califica el Puebla. Entonces, digo, ay, para que les avises. Ok, porque, a ver, si Puebla perdió el partido anterior, y si empata, llegaría apenas a 13 puntos contra 14 que tiene Mérida. Ajá. No hay más. Okay. Y no se quedaría con el punto extra, porque el punto extra se queda a favor de Toluca, que ganó el partido anterior. Entonces, de ahí que, pues sí, dijeran, si las matemáticas no fallan, entonces Puebla estaría pues, prácticamente fuera o condicionado a ser de los segundos lugares. Ok, lo que necesita entonces el equipo de la Franja es ganarle al Toluca para estar en la siguiente ronda. Lobos ya quedó fuera. Sí, ayer perdió 4-2 ante Dorados de Sinaloa, un partido que tenía dominado el equipo de Lobos, 2-0. Sí, no. Terminan dándole la vuelta y pierde 4-2. Ya no hay más que hacer para Lobos en la Copa. No, pues Dorados también está ahora esperando pues la combinación de la última jornada para ver si califica como segundo mejor lugar. Ajá. En ese grupo donde las Chivas ya avanzan como líderes. Ok, oye, ya quedó fuera Santos el campeón, ya no tiene más participación en la Copa, ¿no? Sí, el partido de la semana pasada que pierde 5-0 en Monterrey, pues le dio prácticamente al traste con los planes de llegar a la siguiente ronda. Además, ayer pues que el empate también termina por cavar la fuerza del equipo de Santos, que tendrá que esperar al ganador de esta edición para aventarse ya el único boleto que hay para la Copa Libertadores, ¿no? Que es el México 3. Bueno, pues a ver qué pasa con ellos. Oye, en el base, ¿qué hay? Los Pericos de Puebla están en... ¡Te van a atropellar, Isra! ¡Te van a atropellar! No, un desesperado que aquí por el centro que quiere pasar con luz roja. Imagínate Isra dando su reporte cruzando la 4. No, es por la 6. Ah, mira, muy bien. Oye, la 6 norte, es el Parián. Sí. Ok, oye, decirte que el equipo de Pericos de Puebla está en Coahuila, y ayer dio a conocer un nuevo ajuste en su calendario de pretemporada. Había partidos programados en la Ciudad de México contra los Diablos, contra Ciudad del Carmen y contra Veracruz, pero por cuestiones de agenda se está haciendo un ajuste. Se mantiene no solamente el partido o los partidos contra Diablos Rojos el próximo 28 y 29 de marzo, esos ya serán los definitivos. Después vendrá la presentación el martes 1 ante los medios de comunicación, el día 2 la fotografía oficial y el 4 ya está arrancando la temporada en el parque contra los Guerreros de Oaxaca. En este sábado 4 de abril, sábado de gloria, que también hay fútbol, o sea que habrá actividad deportiva en los dos extremos de la ciudad, en el norte con los Pericos de Puebla y los Guerreros, y en el sur esta ocasión estarán los Diablos Rojos de Toluca enfrentando al fuera de la franja. Bueno, muy bien. Pues ahí está la información, Isra. Entonces, ¿hoy habrá transmisión del partido del Puebla? El Puebla va hoy por
por TVC Deportes. Por TVC, que es quien está transmitiendo la Copa. Ok, sí. Perfecto. Dices que tiene una versión también por internet, ¿no? Exactamente, sí. Lo checamos y les mencionamos más tarde en el aire cuál es la guía. Perfecto, sí, para que puedan estar pendientes y puedan seguir este partido y también ver qué sucede. ¿Qué, ya me vas a colgar o qué? No. Pues es que sale, sí, sale. Oh. No, es que se puso el verde, ya va a cruzar. Muy bien, Isra, pues nos vemos al ratito por aquí en el aire. Gracias. Adiós. Adiós. Vamos a hacer una pausa. Ahorita que regresemos vamos a hablar de la información nacional porque, bueno, pues como ustedes saben, se dio a conocer recientemente la caída del líder de los Zetas y estas cosas que platicábamos ayer y que lo hablaba José Luis también de manera muy puntual. Tenemos que ponernos contentos porque cayó una cabeza de una agrupación como los Zetas, o no, porque esto implica que surjan otras más. De eso platicaremos ahorita que regresemos aquí en Al Aire Noticias. Just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up. That's right. Nacional. Al Aire Noticias. Bueno, pues les decía hace un momento que pues se da a conocer la captura del líder de los Zetas. Este tipo de información que lo platicábamos ayer, José Luis, pues de repente ya no sabe uno si se siente uno contento o no, o que si está bien o no. Evidentemente sí, porque se detiene a alguien que finalmente era buscado por la justicia. Pero por otro lado, pues también esta posibilidad latente y creciente de que esta única, o esta cabeza que parecía ser la única visible, se convierta en otras más y que se abra opciones para otros personajes. Omar Treviño Morales, conocido como el Z42, fue detenido por las autoridades en el municipio de San Pedro Garza García. Esta información que publica en su sección de policía el diario Milenio, y que por supuesto pues ha sido de las
en notas más importantes prácticamente de todos los medios este día. El líder de la organización delictiva Los Zetas, conocido como el Z42, Omar Treviño Morales, fue detenido por fuerzas federales. Treviño Morales fue capturado alrededor de las 4 de la madrugada en un operativo implementado en una residencia que el Z42 usaba como casa de seguridad en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Funcionarios del gobierno federal revelaron que el operativo para capturar a Omar Treviño Morales fue limpio y dijeron, entre otras cosas, que será puesto a disposición de las autoridades. Esta información de Rubén Mozo que publica el diario Milenio, y bueno, pues que tiene que ver con esta detención del conocido como Z42. Fíjate que siempre es bueno que detengan delincuentes, sí. El asunto es que lo que la ciudadanía esperaría es que se acabe la delincuencia, el delito, pues, que le afecte directamente. Detienen a uno y salen 4. Ese es el problema. Si lo que hay que atacar, mira, te pongo un ejemplo que obviamente es mucho menos grave y diferente, pero es el robo de autopartes en Puebla. Te roban las llantas, te roban el robo de autopartes. ¿Sirve de algo en un momento dado que por accidentes del destino capturen al ladrón que se está llevando tu llanta en ese momento? O sea, ¿va a solucionar el problema? Si un señor sale en la mañana, se roba una llanta, va y la vende y le dan 100 pesos, con eso come y ya no hace nada más en todo el día. No sirve detener a ese señor porque va a venir otro señor que por 100 pesos va y se roba una llanta. ¿Dónde está el asunto? ¿Qué tienes que atacar? No quién se la roba, sino quién le compra a los ladrones y te la vende, le vende al ciudadano, que también tiene una responsabilidad por comprarlo robado, también, pero es comprensible. O sea, una llanta vale 3,000 pesos, tu ruina y tu llanta en la automotriz, y entonces vas a la 46 y te cuesta 1,500. Te la compras y dices, hoy me tocó perder, ni modo. Bueno, no sirve nada que detengan al ladroncito o al ladronzote, porque hace poco vimos unos muy grandotes, ya son motorizados y todo, ¿no? Que ya no supe si los agarraron esos, pues había placas del coche y demás, sí los agarraron. No, hasta el momento no ha habido reporte. No, ¿verdad? Bueno, el caso es que tienen que atacar. Al otro día de la difusión de aquel video de unos ladrones, fueron a la 46 y cerraron un negocio de 458 que hay por ahí. Tienen que atacar al que hace que el negocio delincuencial sea negocio, porque si no, agarran a un ladrón y sale otro. De algún modo en el narcotráfico pasa lo mismo. Se agarran a pero si en Estados Unidos sigue habiendo demanda, fundamentalmente en Estados Unidos, porque también te digo otra cosa, Manuel, uno se queda con la idea es que los gringos consumen y por eso se vende. En Europa hay una demanda de drogas tremenda, de cocaína. De hecho, personaje del que de repente hablamos, Pablo Escobar, su imperio no era venderle nada más a Estados Unidos. O sea, era un gran empresario, era un delincuente y era un desgraciado, pero era un gran empresario. Se dio cuenta también y desarrolló un sistema de comercialización en Europa, ¿no? Que entraban fundamentalmente por España, donde algunos de sus amigos estuvieron detenidos, incluso presos y demás. Entonces, de ahí es donde se traen el asunto de las bombas a distancia, ¿no? La ETA, algún desperdigado de la ETA les enseña a hacer bombas, ¿no? Sí. De hecho, se traen a un experto en bombas a Colombia que entrena a los camaradas. O sea, importó un tecnología. Gran regalo, decía, ¿no? Que cuando tiene a uno de los Ochoa allá, cuando regresa con eso, dice Popeye, el que fuera sicario de Pablo Escobar, dice, Pablo ve que le traen la bomba a distancia y en ese momento tuvo una erección, dice. Sí, de ese tamaño, sí, pues. O sea, le trajeron un gran, importó tecnología. Pero bueno, el punto es ese, Manuel. Mientras haya mercado, hay delincuentes. Y se da a todos los niveles, ¿no? A los muy graves y a los no tan graves, pues. Y la autoridad que tiene que hacer, atacar al delincuente, detener al Z, está bien. O sea, no digo que esté mal y ni digo que esté mal que detengan a un ladrón de autopartes, tampoco, ¿no? Digo que está mal, por cierto, que no nos enteramos si lo detuvieron o no y después qué pasó, eso sí está mal. Pero bueno, el asunto es que detengan al gran distribuidor, al que hace que el negocio sea negocio, ¿no? Sí, el Z42 sustituyó a su hermano Miguel Ángel, el Z40, como líder de los Zetas tras la captura de en junio de 2013. Por información que llevara a su captura se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos en México, de 5 millones de dólares en los Estados Unidos. Omar Treviño Morales es señalado como responsable de la violencia en el norte del país.
San Pedro Garza García, donde fue capturado el líder de los Zetas, es el municipio más rico del país, donde vive gran parte de las familias de los empresarios más poderosos de México. Se espera que en las próximas horas se ofrezca una conferencia de prensa para dar los detalles de la detención del líder absoluto de los Zetas, aunque todavía no se define si será en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación o de la PGR. Esta nota fue muy temprano, hoy por la mañana. Por ahí de las 5 de la mañana que fue que se dio a conocer esta información. A Omar Treviño lo detienen por ahí de las 4 de la mañana y bueno, pues es parte de la información de este día que ha sido muy relevante pues para efectos de continuar con esto, ¿no? Es la tuta, después el Z42 y un poco por ahí va la historia. El punto, fíjate, nada más como mero ejercicio, métase usted a los periódicos de hace 5 años, o 8, 9 años, a ver quiénes sean los líderes más buscados. Están todos detenidos, pero sigue habiendo grandes delincuentes a los que estamos buscando. Se siguen ofreciendo millones y millones. O sea, se ha detenido una cantidad de gente así de bote pronto, los Arellano Félix, el Señor de los Cielos, más atrás en el tiempo, Don Neto y Caro Quintero, al que por cierto sacaron y ahora andan buscando otra vez. O sea, ha habido detenciones y detenciones y detenciones y el negocio no se ha acabado, de hecho ha crecido y tampoco es que se haya asustado nadie y diga, no, ya no vamos a hacer grandes organizaciones porque nos agarran, ¿no? Es cierto. No, eso no ha sucedido. Bueno, recuerda el que llegó a ser uno de los argumentos principales de los spots de gobierno federal. Detuvimos a este, detuvimos al otro, que este era el más importante, que este era del cártel de no sé dónde, que sí, y eso lo estableció durante mucho tiempo el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Claro, y fue parte de su popularidad política, pues, y que de alguna plan manera, de gobierno, pues. De alguna manera decía, sí, detuvieron a todos ellos, ¿y en qué ha cambiado la historia para el mortal? Mira, Manuel, si te pones a ver, en realidad ha cambiado para mal. Por ejemplo, en el caso de la tuta, ha cambiado para mal en este sentido. En el caso de la tuta ya no solamente es un señor que se dedica al narcotráfico, sino que era un señor que gobernaba una buena región de Michoacán. Y que empezó a tener influencia en la vida política, en muchas cosas. Repartía propiedades, apadrinaba recién nacidos. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, ya se estaba volviendo, llegó a ser, en algún momento, llegó a ser un gobernante de facto. Eso es muy grave. Eso es precisamente la delincuencia organizada a la que se referían en los 70s el juez Giovanni Falcone y Borsellino, que lo cito porque son un buen referente de conceptualización del crimen organizado, ¿no? Y que de alguna manera se volvió una costumbre. El alcalde también es el mafioso, ¿no? Que de alguna manera se volvió una costumbre, ¿no? Digo, ahorita que mencionabas a Amado Carrillo Fuentes, era gente que ya tenía un peso específico en la región, que ya eran capaces de influir en la elección, por ejemplo. De influir en la elección, de colocar candidatos, de hacer a lo mejor en aquel tiempo no era tanto poner un candidato como lo fue después, ¿no? En el caso de Michoacán, pero sí de influir en por quién votaba la gente, ¿no? Claro, o sea, y hace poco, ¿qué hará? Un año o algo así, ¿te acuerdas que salió un video también ahí de un alcalde que acaba de tomar posición en Oaxaca, que lo para un señor en la carretera y le dice, nosotros somos los no sé cuántos, porque hasta se te olvida, ¿no? Sí. A mí me pasa ya como en la política con el PRD cuando eran los chuchos, que se te olvidaban tantas expresiones, eran para mí los chuchos, los chichos y los chachos. Igual aquí ya se te olvidan. Y los chochos. Y los chochos también. Se te olvidan los nombres, pero alguien lo detiene, le dice somos los tal, aquí dominamos nosotros y bueno, no queremos hacerte daño y más vale que trabajemos de acuerdo. Rollos de ese tipo que dices, qué barbaridad, eso sí ya es muy grave, ¿no? Sí. Y es lo que pasó, o sea, toda la detención y toda la gente que fueron capturando y demás, no mejoró, es a lo que voy, es lo que quiero decir, no mejoró la situación general, al contrario, fueron creciendo. Los nuevos que venían, como que ya traían el expertise, ya sabían cómo se hacían las cosas, y entonces le iban ganando más cachitos a la autoridad, ¿no? Sí, por eso un poco era la reflexión, debemos sentirnos contentos
porque se detiene a un personaje de estas características, o no necesariamente porque entonces surgirá otro y surgirá otro y surgirá otro, y esto nunca acabará, como bien decías, desde hace, no sé, desde la década de los 80, con Caro Quintero, con de todos estos personajes, y de ahí a el la primer fecha. gran escándalo del narcotráfico fueron Caro Quintero y Don Neto. Y Don Neto, sí. Y el descubrimiento de un rancho que se llamaba El Búfalo, donde había cientos de hectáreas sembradas de marihuana, si mal no recuerdo, ¿no? Que era imposible que nadie las hubiera visto. Fue como el gran escándalo. Porque también hay que reconocer, Manuel, que narcotráfico va a haber mientras haya clientela. Clientela la hay desde hace mucho tiempo. Ha habido guerras por el narcotráfico, la guerra del opio, por ejemplo, que en su momento fue un narcótico muy apreciado y con mucho mercado, luego cambió. La marihuana fue un narcótico apreciado con mucho mercado, ya la marihuana creo que ni la usan. El que tú denominarías es un vicioso, ¿no? Ya el vicioso usa tachas y LSD, que en su momento también tuvo mucho auge, en fin. Ha cambiado la cuestión de la droga y la popularidad, pero ha habido hasta guerras. Mientras haya demanda, va a seguir habiendo este problema. Seguramente así será. Oye, pero no todos son malas noticias en México. No, claro, tenemos unas muy buenas. Por ejemplo, que la General Motors de México anunció una inversión de $87 millones para expandir la capacidad de trabajo de la planta de estampado en San Luis Potosí. El director general de General Motors de México, Ernesto Hernández, detalló que con esta inversión la armadora podrá incorporar 2 nuevas prensas a la línea de estampado de lámina. La planta de San Luis Potosí fabrica el Chevrolet Aveo, que es el auto de mayor venta en el mercado mexicano, el coche barato de General Motors. Oye, pero ¿por qué cada marca te dice que el suyo es el de mayor venta? O sea, Pues si tú preguntas con Nissan, te dicen que no, que hay estadísticas, hay estadísticas que te dicen qué coche se vendió más este mes. Lo que pasa es que la estadística, dicen por ahí que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Tú puedes probar, oye, esa afirmación, como tú dices, ¿por qué todos te dicen? Y a lo mejor te dicen, porque del 17 al 25 de febrero, el coche que más se vendió fue el mío. Y el otro te dice, pero del 26 al 28 de febrero, el que más se vendió fue el mío. O sea, no te están mintiendo. En todo caso. Tampoco te están dando una explicación muy exhaustiva, ¿no? Claro. Y hay coches que sí se venden mucho. Bueno, siempre la inversión en México es buena, es positiva, ¿no? Sobre todo de industria automotriz. Y la inversión en industria automotriz es altamente generadora de empleo. Por eso es buena también. Porque no todas las industrias generan empleo en gran cantidad. Ahora bien, ahí tienes las no paradojas, los hechos que te dan la geografía y las vecindades que tenemos. ¿Por qué México ha crecido tanto como fabricante de automóviles? Por la misma razón que ha crecido tanto en el narcotráfico, el narcotráfico en México, por su ubicación geográfica, porque está cerca del mercado más grande del mundo. Entonces, las cosas por sí mismas ni son buenas ni son malas, o no sirven para bueno y malo por sí mismas. Depende de cómo las veas, ¿no? Claro. La ubicación geográfica de México tiene enormes ventajas, ¿no? La ubicación geográfica también tiene enormes desventajas, en el caso del narcotráfico, en el caso de los automóviles. No sé si México ya es como el tercer país del mundo en fabricación de automóviles, que no es mala, no es poca cosa. No, por ahí debe andar. Oye, nos da tiempo de ir a la historia, ¿verdad? Sí, vámonos a hechos históricos. No sé si nos dé tiempo, porque de los que le voy a contar hoy, muchos los conoce a profundidad José Luis Pandal. Historia. Al aire noticias. ¿Cuánto apuesta usted, amable seguidor, que del tema que yo diga, José Luis Pandal va a hablar algo al respecto? Miren, ahí les va. Un día como hoy, pero de 1813, en México, el general español Félix María Calleja toma posesión del cargo de virrey. Comentario al respecto, doctor. Pues fue el azote de los insurgentes, Félix María Calleja. Uno de sus hombres de confianza, por cierto, así es la historia, era don Agustín de Iturbide, el gran dragón. Y Calleja, destrozó a las fuerzas acabó con la primera parte de la independencia de México, porque destrozó a las fuerzas de Miguel Hidalgo y de Allende, que por cierto discutían mucho porque Hidalgo sabía de algunas cosas, pero no tenía idea de lo militar. Allende, que era militar, le decía, no, aquí no, señor cura, porque nos ganan. No le hizo caso. Y en Puente Calderón
Calleja lo despedazó al ejército insurgente. De ahí se fueron a Chihuahua, o sea, en fuga, los detuvieron, los fusilaron a Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez. Calleja, pues, llegó a ser virrey y fue virrey varios años, ¿no? Hemos comentado en esto de la historia de la independencia que no pasan las cosas de un día a otro. El proceso de independencia duró 11 años y en esos 11 años hubo largos periodos de tranquilidad, donde había por ahí algún guerrillero, pero no había un proceso de guerra permanente claro, en el país. Permanente. Y esos fueron los años de Calleja, que era un militar brillante además, ¿no? En 1861 en Estados Unidos, Abraham Lincoln asume la presidencia. Comentario, doctor. Pues el comentario es que si te pones a revisar las efemérides de Lincoln y de muchos presidentes asumen la presidencia un día como hoy, de años diferentes. Sí. O sea, porque pero ese digo, día que asumían la alguna presidencia anécdota de estas muy tuyas de Lincoln? Pues que lo mataron en el Teatro Ford, que fue obviamente el padre de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y que en su época y por esta razón fundamentalmente se dio la llamada Guerra de Secesión en función de México. Si Lincoln no hubiera sido presidente, si no hubiera decretado la abolición de la esclavitud, probablemente no hubiéramos tenido la intervención francesa en México, porque Napoleón III vio la oportunidad en la Guerra de Secesión de apoyar a Maximiliano, pero en realidad pues de expandir su imperio América en el momento de debilidad de los Estados Unidos. Dos cuestiones más. El presidente Lincoln y el presidente Juárez se admiraban mutuamente y llegaron a intercambiar correspondencia. Mera anécdota, la estatua de Juárez que está en la avenida Juárez de esta ciudad es una estatua de Lincoln, obsérvala cuidadosamente. Y únicamente cambiaron la cabeza porque urgía de velarla, entonces compraron la estatua y le pusieron la cabeza de Juárez, que desde luego no era tan alto, ni tenía su librito en la mano, ni su bastón igual al que tiene la estatua de Lincoln en la avenida Juárez. Ya me habías contado esa. Es que es una anécdota muy curiosa, ¿no? Es que urgía. Y lo malo es que cuando urge una cosa de esas, pues ahí tengo una de Lincoln, pues cambia de la cabeza, luego se vuelve costumbre. Y esa estatua se fue replicando en diferentes lugares, deformando, para ser precisos, estirando al presidente Juárez, que no era de esas características morfológicas. Sí. ¿Te acuerdas de Lucio Dalla? Lucho Dalla, compositor. Bueno, pues en 1943 nació, que tenía temas que se grabaron aquí, por ejemplo. Es que fue un exitazo de varios. Ese tema que grabó Franco y que grabó Emanuel, Toda la Vida, es una de las canciones de la autoría de Dalla, precisamente, que nació un día como hoy de 1943 y que, bueno, pues también recordamos aquí en Al Aire Noticias. Por cierto, también, doctor, me queda claro que tú puedes saber al respecto de lo siguiente. Un día como hoy se fundó el partido. Hoy es el aniversario de la fundación del PRI, que no se llamaba PRI, se llamaba el PNR. Ayer, Manolo, comentábamos el antecedente directo de esta fundación del PRI, no el antecedente directo, pero una de las razones de la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Ayer también hizo años, o sea, se conmemoró el día del inicio de la última revuelta militar importante en México, la Revolución Escobarista. Precisamente aquellos generales que estaban acostumbrados a acceder al poder de un modo o de otro, que eran los generales obregonistas, que llegaban por la fuerza de las armas, aunque había un proceso electoral. Obregón fue desde luego electo, Calles fue electo, Obregón reelecto, lo mataron, entra Portes Gil, contra Portes Gil se levantan esos generales, precisamente un poco en contra de la idea callista de transitar de las armas a las instituciones. Los partidos políticos, para bien y para mal, con todo lo que usted opine de ellos en este momento, son instituciones, son entes de interés público. La reforma política, si mal no recuerdo, del 86 los declara constitucionalmente entes de interés público. Pero bueno, se funda el PNR, lo funda el presidente Calles, no el presidente, el expresidente Calles, el jefe máximo. Porque el presidente era Portes Gil, presidente interino ante el asesinato de Obregón, encargado de llamar a elecciones que ganó Pascual Ortiz Rubio posteriormente, pero fundan el partido para que la actividad política se decida institucionalmente y ya no se decida en los campos de batalla. Calles, al fin y al cabo, y con todo lo que pueda tener de criticable que lo tiene, fue un hombre de Estado, tuvo visión de Estado y tuvo consejeros de primera,
Nada más por darles una idea, don Manuel Gómez Morín, a la postre fundador del Partido Acción Nacional, era asesor financiero de Calles, fue representante financiero de México en los Estados Unidos y fue uno de los hacedores de otras instituciones como el Banco de México. El partido es una institución en sí misma, pero no fue la única que diseñaron en ese tiempo, ¿no? Entonces, hoy se funda, son del 29 para acá. ¿Cuántos años son? Tú que eres bueno para las matemáticas. Del 29, ¿a qué estamos? Quítale el número que pensaste. y luego modifícale. Oye, manda saludos Juan Carlos Flores. En Twitter dice, los delincuentes más peligrosos están en San Lázaro. Nos comenta también por aquí en Twitter, twitter.com/estamos al aire. En Facebook, facebook.com/estamos al aire. Saludos también a Ana Hostos, que está en contacto con nosotros. Saludos, Anita. Qué bueno que nos acompaña. Gracias también por estar en comunicación esta tarde aquí en Al Aire Noticias. Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos, ya le entramos a la entrevista, a la plática. Está con nosotros Pablo Rodríguez Regordosa y platicaremos con él ahorita que regresemos de este corte. Sigan con nosotros aquí en Al Aire Noticias. Entrevista. Al Aire Noticias. Nos da mucho gusto recibir en este espacio y le agradecemos su visita a Pablo Rodríguez Regordosa, que ha sido, como usted sabe, muchas cosas en la política poblana. En este momento, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy agradecidos porque estés con nosotros. En este momento eres dos cosas, eres presidente del Comité Municipal. Sí, del PAN. Del Partido Acción Nacional y también eres diputado local. Es correcto. Las dos cosas que no son incompatibles, por cierto. No, de ninguna manera. Ni por los estatutos del PAN, ni por la ley.
Ni por la demanda de tiempo, ni por el tipo de gestión y trabajo que tienes que hacer en uno y otro, en una y otra responsabilidades. Oye, y ahora que viene la elección, el presidente del comité municipal no tiene mucho que hacer, o sea, ¿te va a seguir dando tiempo de cumplir tus dos funciones? Sí, porque esencialmente recuerda que durante la campaña constitucional el peso de la conducción de las campañas recae sobre los propios candidatos. Entonces la dirigencia del partido se convierte en un facilitador, en un promotor, en un impulsor y en un, déjame llamar, un respaldo desde la retaguardia, o sea, no estás en el frente de batalla. Tú no estás, no vas a participar, no vas a acompañar a tus candidatos más que en momentos así como muy significativos, los domingos, algún mitin, una cosa así. No, y puede ser que con más frecuencia, pero en donde estaremos trabajando muy intensamente es ayudando a asegurar que la cobertura que hacías sea la correcta, que se dispongan de una buena representación ante los órganos electorales, que la comprobación del ejercicio de campaña corresponde a lo que el partido tiene que entregar de cuentas, que toda la campaña funcione apropiadamente, que la militancia esté vinculada a los proyectos de campaña y a los eventos de campaña. En fin, hay mucho por hacer. En pocas palabras, lo importante en la política, Pablo, porque uno se queda con la idea de que la campaña consiste en que un señor se sube a un templete y dice un discurso, y esa es una parte de la campaña, pero esto de lo que estás hablando es una campaña en serio, ¿no? Es sí. Precisamente capacitar al personal que te va a representar en las casillas, por ejemplo, eso es fundamental. Sí, sí, y yo te diría que incluso, porque referías eso es lo importante de la política, yo te diría incluso eso no es lo importante de la política, eso es lo importante del proceso electoral para ganar las elecciones. Lo importante de la política, en mi opinión, es que tienes que tener claridad de qué modelo de convivencia humana es la que estás persiguiendo, y eso es lo que creo que la plataforma de principios que ha tenido el PAN desde su fundación con Gómez Morín ha sido muy clara. Oye, y muy en este momento, ¿cómo te diré? Como un poco en duda, me refiero en concreto, hemos estado hablando en estos últimos días de las candidaturas plurinominales. No exactamente del PAN, te pones a ver los candidatos plurinominales del PAN, tienen, no sé si todo el sentido, pero más sentido ideológico que los de otros partidos. Sí. Te pones a ver los de otros partidos y hay de veras de chile, de dulce y de manteca, gente tan encontrada, algo que yo presencié directamente, como Manuel Espino, Sí. en ese momento presidente nacional del PAN, que ahora es candidato con gente que estaba exactamente en el otro lado. Marcelo Ebrard era candidato de una coalición de izquierda, Sí. supuestamente directamente enfrentada, y ahora son candidatos del mismo partido, al mismo puesto. Fíjate que a mí ¿Cómo le haces para entender eso? me gustó mucho una columna que escribe Arturo Rueda, no recuerdo si la leí el lunes, en donde describe la participación de la corcholata en la lista plurinominal del PRI. Ajá. Y entonces lo que dice es que probablemente es porque ella en su rol de fichera representa todo lo que el priismo venera, ¿no? Me parece una perspectiva muy interesante. Dicen que todos, eso lo dijo alguien de tu partido, todos llevamos un pequeño priista adentro. Sí. La carga genética del priismo, a la que se refería Camacho, el líder nacional del PRI, hablando precisamente de Carmen Salinas y diciendo, bueno, la señora es la voz del pueblo, ¿no? Sí. Que por cierto contaba yo ayer, antier, Manuel, la anécdota de Cantinflas, que en algún momento hablando con Maximino de la Cancho, que era muy su amigo, hablaban de política y de que Maximino quería suceder a don Manuel en la Así presidencia. Bueno, y estaba presente también Gonzalo N. Santos, que era más o menos del mismo corte y muy amigo de Maximino, el alazán tostado de apodo. Entonces Cantinflas le dice por ahí, no, Maximino, hazme caso, yo conozco al pueblo. Y Gonzalo N. Santos le dijo, no, Mario, no digas tonterías, tú conoces al público. Que no es el Lo pueblo. mismo, Sí. ¿no? Y efectivamente. Pero bueno, esa carga, el pequeño perista que todos llevamos dentro, ¿quién lo dijo? Calderón, creo, ¿no? No me acuerdo si fue Calderón o Fox, Fox. pero digamos, saliéndonos de Bueno, esto... Fox lo lleva afuera ya ahora, ¿no? Sí, ahora ya lo lleva por fuera. Pero saliendo de la política partidista, que regresamos en esto, te comparto como anécdota, en alguna época, siendo yo estudiante de la universidad, di clases en una preparatoria, y en algún momento que alguien de los estudiantes en el salón estaba haciendo algo inapropiado, entonces se me ocurrió que ¿por qué no hacer una especie de tribunal, ¿no? Ajá. Y entonces pusimos al inculpado, señalamos a abogados defensor y abogado fiscal, y señalamos a judiciales que tenían que tratar al reo, ¿no? Y fíjate que... Al más grandote, al que buleaba. Ajá, bueno. Pero se dio un fenómeno bien interesante en donde de alguna manera se interiorizan el personaje y actúan el personaje, y entonces hago la conclusión de que
bueno, se desempeñó el judicial como el estereotipo del judicial y el fiscal como el estereotipo del fiscal y así sucesivamente. Y personalmente me quedé el aprendizaje de que al final es la naturaleza humana que se expresa y que entonces la realidad termina siendo la misma. ¿Por qué digo esto? Porque en el ejercicio del poder los seres humanos enfrentan y tienen que administrar las mismas tentaciones, no importa el signo partidista del que estén. Y en la búsqueda del poder es en donde se pueden perder los nortes de más de uno, y lo hemos visto. Fíjate, yo comentaba, sí, entiendo perfectamente lo que dice, además creo que tienes razón en este sentido del perista que llevamos dentro. Lo que llevamos dentro es una carga de formación política y de costumbre política de muchos años de un solo partido en el poder. El caso que comentábamos también el otro día, Manuel, en Cuba, ¿no? Cuba restablece relaciones con Estados Unidos, probablemente avance en sus procesos democráticos, aunque Cuba siempre ha sostenido que su proceso político es democrático. Pero bueno, el punto es, ni los cubanos que viven en la isla se van a volver de inmediato como los que estaban antes de Batista, ni los que están en Miami van a regresar a Cuba y se van a encontrar lo mismo, porque 50 y tantos años de un régimen también te marcan, ¿no? Te dan una impronta ahí de formación. Hablando de Calles y de las instituciones, bueno, don Manuel Gómez Morín fue un hombre importantísimo en el régimen de Calles, ¿no? Sí. Y en la creación de instituciones. Sí. Ahora, con el paso del tiempo, el mismo Calles cambió, ¿no? Sí. Y obviamente Gómez Morín desarrolla un partido que se opone a un otro desarrollo. Pero el punto al que voy es, en el desarrollo político de los países hay cosas que se nos quedan a todos, ¿no? Que claro, nos seguimos portando igual y que se van modificando, pero con el paso de mucho tiempo. Sí, y pasa prácticamente en todas las realidades humanas. Voy a usar una que es muy común y que usted seguramente lo ha atestiguado. No sé si ha notado, y ustedes han notado, cuando vas a un centro comercial, o no centro comercial, sino una tienda, un supermercado, de las tiendas grandes, el tono que usa la chica que habla es igual, ¿no? Auxiliar de superintendencia, a favor de presentarse en la caja 4, en la caja 4. Yo me pregunto si hay una escuela en donde a estas chicas, porque está en todas las tiendas, les explique cómo es. Pero no, o sea, se van estereotipando las realidades. Y regreso a la política. Yo soy católico, apostólico y remono, y en la formación de católico te dicen que hay 3 enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. El demonio y la carne me parece que no hace falta mucha explicación. No se refiere a un filete y no se refiere tampoco a... Bueno, el demonio es más fácil. Al demonio rojo. Ajá. Pero el tema del mundo siempre yo lo recordaba así como, pues como algo poco claro, ¿no? Hasta que por ahí encontré algún documento que explica que el mundo ofrece 3 tentaciones: el poder, los honores y la riqueza. Y entonces lo entendí muy bien. Y el problema de la política es que estas 3 tentaciones están ahí. Y entonces alguien nos platicaba, como parte también del anecdotario, que se reunían a jugar dominó una serie de amigos, ¿no? Y entonces había un acuerdo que el que llegaba tarde pues pagaba los refrescos, y había ciertos comportamientos que eran estándares. Uno de ellos, de repente, que era pues, el Juan, queda como candidato a diputado de un partido y finalmente se convierte en diputado, y dice, no sabe la transformación que pasó. O sea, de repente el Juan pues ya no le gustaba llegar tarde y pagar los refrescos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que Juan en su entorno dejó de ser Juan y era el señor diputado. Dice que algún día incluso el presidente de la República invita al tal Juan a que lo acompañe a una gira. Y dice, entonces cuando tú vas a una gira con el presidente, pues vas en el avión presidencial y llegas a otro país, y cuando se abre la puerta del avión, en lugar de haber una azafata que te dice muchas gracias y vete a la migración, te encuentras una alfombra roja con un ejército haciendo saludos de honor. Pues llega un momento en que te pierdes, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que muchos aspiran, muchos les cuesta o nos cuesta trabajo administrar. Y entonces es en donde ya la búsqueda de la posición se convierte en lo relevante, no la lucha por una sociedad mejor conforme a unos ideales, que es lo que normalmente te inspira a vincularte a un partido político. Haces un análisis pero brillante de la realidad. O sea, podías haber empezado diciendo, mira, lo que está pasando en México es lo que voy a decir. Cualquier semejanza a la realidad es pura curiosidad. Sí, me acordé de otra anécdota que me contaron, no sé si es cierta, ahora que ayer hubo una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido allá en Londres, que alguien preguntó, oiga, y después de tanto tiempo siguen sin saber quién fue el que está. Sí, cosas de la vida. Oye, Pablo Rodríguez Regordosa, que está con nosotros esta tarde aquí en Al Aire.
Hay gente que establece en la actualidad que hay una desconfianza en general, ¿no? Sí. Hay desconfianza en algunas instituciones, en partidos políticos, en políticos en general, en los cuerpos de seguridad. Hay una desconfianza general en México. Y también viene un poco la reflexión porque desde que yo me acuerdo, pues había un poco esa desconfianza. ¿Se ha acentuado considerablemente en la actualidad? Te lo voy a responder de esta manera, fíjate. Resulta que se hizo una encuesta en distintos países latinoamericanos. De esta encuesta hablaré solamente de México y Brasil. Sí. Y la encuesta preguntaba, ¿usted qué lugar considera que México ocupa entre las economías del mundo? Y para Brasil lo mismo. ¿Usted, en términos de seguridad, qué lugar cree que ocupa nuestro país en el mundo? La respuesta de los mexicanos en todos los indicadores fue menor la ubicación que la que realmente le corresponde a México, en todo. O sea, el mexicano considera que somos la 100ª economía del mundo, que en seguridad estamos en el lugar número 500 del mundo, ¿no? Cuando realmente nuestra economía es la 11 del mundo, y cuando, en fin. Los brasileños, en todos los indicadores, respondieron que su país estaba por arriba de las mediciones que realmente corresponden. Y esto lo traigo a colación de tu pregunta porque un problema que tenemos en México es la maledicencia. Normalmente exaltamos lo mal y nos referimos a todo lo que va mal, y eso hace muy difícil tener una cierta confianza en que se pueda conducir el país en un sentido diferente. Y a mí me parece que esto es un poco como corrosivo, o sea, o un poco te predispone, ¿no? Y terminas generando este esquema psicológico de la predisposición, que tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, ¿no? En donde tú te predispones de que te va a hacer algo aquel, y a lo largo de la conversación te lo termina haciendo, ¿no? Como que provocas, si haces una especie de presagio fatal, vaya. Pero tiene un nombre esto, hay un principio psicológico que tiene un nombre, ahorita me acuerdo cómo se dice esto. Entonces yo creo que ahí es a donde debemos la desconfianza. A ver, hay diputados y diputadas a quienes he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi vida, que son gente intachable, de primera, comprometidos, padres o madres de familia que viven íntegramente sus valores, que están comprometidos con México, que viven en la medianía de lo que la burocracia permite, que nunca han sustraído un centavo del erario. Conozco también a algunos políticos que son un desorden en su vida personal, que sustraen todo lo que es posible, es que un desastre. De los únicos que nos enteramos a través de los medios de comunicación es de los segundos, no de los primeros. Y entonces estereotipamos y decimos, todos los políticos son rateros, todos los políticos son los varones mujeriegos y las mujeres son vanidosas y superfluas. Hombreriegas también puede ser. No sé. Oye, o sea, tú ves mucho también, no es un concepto nuevo, lo usan mucho las autoridades de la ley, pues, sobre todo ante ciertos fracasos, que hay un problema de percepción. Sí. O sea, que el problema de percepción es más grave, pues, que la realidad misma. La gente no se saben explicar las cosas que se hacen. Coincido contigo, y el problema es que en política la percepción es realidad. Personalmente llamo que la percepción es la realidad virtual, pero la realidad virtual es mucho más poderosa que la realidad real. Porque además el tiempo de toma de decisiones es muy corto, y entonces me gusta asemejarlo a la bolsa. Las acciones de una empresa en la bolsa no se mueven conforme a sus estados de resultados, se mueven conforme a las emociones que el mercado tiene respecto a las empresas en el corto plazo. En una lógica de largo plazo siempre terminas regresando a los estados de resultados, y o ganas o pierdes, depende de si la apostaste a la que era de veras o a la que era de mentiras. Y en política pasa algo igual. O sea, no importa qué tan seas de a de veras o de mentiras, lo que importa es que la gente crea que eres de a de veras, y entonces te compra, te vota por ti. En el tiempo la gente se podrá dar cuenta si eras de a de veras o no, pero cuando se dé cuenta ya es muy tarde. Hay un ejemplo en términos de chiste que me gusta, si me lo permiten. Se muere un político, ¿no? Se muere Pablo Rodríguez, pues para que no se diga. Tú ponle un nombre. No, me muero y total llego ahí con San Pedro. Ajá. Y entonces San Pedro dice, mira, pues tú que eres político, te vamos a dar una oportunidad. Vas a poder conocer el cielo y el infierno, y luego tú decides para dónde vas.
Órale, padre. Entonces se abre una puerta, un elevador, entro al elevador, baja el elevador, se siente claramente cómo está bajando, se abre y me encuentro un campo de golf maravilloso, con unos riachuelos de agua cristalina, con árboles frutales, y me encuentro a mis cuates, oye, vete a echar un golfito, total, nos vamos a jugar golf, me saluda Satanás, oye, bienvenido aquí al infierno resort, mi hermano, ¿no? Mi infierno resort, total, la estamos pasando de maravilla, cuando llega un angelito y me dice, oye, se acabó el tiempo, te toca el cielo. Bueno, me despido de todos rápidamente, se abre el elevador, entro al elevador, se siente como sube, se abre el elevador, entonces nubecitas, tranquilidad, armonía, ¿no? Paz. Pues estoy ahí como disfrutando esta tranquilidad. Cuando viene un angelito, oye, pues ya que aquí con San Pedro, con San Pedro. ¿Qué pasó? Dice San Pedro, ¿para dónde te vas? No, miren, en el cielo hay una armonía, está todo muy bien, hay una paz. Hijo, pero el infierno está el golf, mis cuates, las chelas. Al infierno. Sale. Ya decidiste, ¿eh? Se abre el elevador, cierra la puerta, bajo, se abre. Me encuentro un basurero nauseabundo donde corría el agua cristalina, son arroyos de porquería. A mis cuates nos encuentro todos llenos de mugre, apestosos. Y aparece allí Satanás, bienvenido. Oye, ¿qué pasó con el campo de golf? Dice, no, compañero, ayer estabas en campaña, hoy ya votaste. ¿No? Sí, ya, sí. Claro, sí. Y eso sucede constantemente, además. Lamentablemente, ¿no? sí. Lamentablemente, pero un poco también como sociedad compramos lo mismo, nos venden lo mismo y todos jugamos a la misma historia y terminamos cagándonos todos. Y lamentablemente, con el tiempo he ido aprendiendo que, y el que dice la neta, el que se enfoca a transformar esta realidad real y habla de la real, no es una oferta vendible. Echa a perder la diversión, pues, el que dice la verdad. No es una oferta vendible. Preferimos vivir en la mentira, es más cómodo. Es que es mucho más atractivo y más sensual, pues que nos hablen de lo que quisiéramos, aunque sabemos que no es real. Oye, Pablo, ha cambiado mucho de la vida política, las acciones, cómo se mueve y se trabaja en la política de cuando fuiste candidato a la presidencia municipal a la fecha. ¿Lo has sentido? ¿Lo has percibido tú? Digamos que sí, he visto que hay una cierta evolución. No la llamaría tan grave, ¿no? Sí, creo que hay una cierta evolución, pero más veo la evolución en las personas, ¿no? Okay. Y yo personalmente sigo convencido de que el gran reto que tiene el político es tener la capacidad de desprenderse del señor secretario, señor diputado y señor presidente, y desprenderse de la serie de honores y tal, que no están enfocados a la persona, al ser humano, están enfocados a un puesto, claro, que hoy lo ocupa y mañana lo ocupa otro. En la lógica del viejo adagio inglés, muerto el rey, vive el rey. Claro. O sea, los honores no son para Enrique o Pedro o Juan, son para el rey, o sea, el que toque. Claro. Oye, ¿y tu opinión acerca de la gente que vive tan en la realidad? Por cierto, un hombre de izquierda, pero de expresidente Mújica, que se acaba de ir. Sí. Es un hombre que se fue en su bocho, como llegó en su bocho. ¿Algún día tendremos algo así en México? ¿Es posible? ¿O te avasalla, te supera? ¿Es imposible romper con las costumbres y los modos de ver y de percibir la política? Yo esperaría que sí seamos capaces de lograr eso. En honor a la verdad, no conozco a Mújica, no he leído mucho de su trayecto, he recibido señales como lo recibimos todos, y personalmente me causa una duda de si se trata de un personaje creado o se trata de una persona que vive en esos términos. En muchos casos, y en eso sí estoy convencido, el tiempo termina aclarando las cosas. O sea, pasará tiempo y constataremos que ese Mújica es de verdad, o constataremos que nos vendió un personaje y todos nos embelezamos con el personaje, pero que la verdad había sido diferente. Yo creo que hay modos de entender que es de verdad cierta gente, en el caso de Mújica, por ejemplo, porque sus sucesores de su mismo partido y más o menos de su misma tendencia, y ganó con bastante amplitud Tabaré Vázquez, que además también es su antecesor. Sí. O sea, ya vas por 3 periodos en el mismo tono. Algo de verdad habrá para que la gente siga votando por ellos, Sí. ¿no? En otros casos, Chile, por ejemplo, es un buen ejemplo. También Bachelet
una presidenta de izquierda, regresa de un proceso democrático, por cierto, muy legítimo. Chile tiene muchas cosas que enseñarle a América Latina en términos de democracia, y sustituye a un hombre de derecha, de algún modo, pero que es un hombre de derecha que tampoco se va tan mal, o sea, no se va abucheado por el público, ¿no? Se va con un reconocimiento claro, pero ahí tienes un proceso democrático. Quiero decir que los dos personajes son de verdad, pero hay un proceso de sustitución de personajes. Citabas, por hablar de los clásicos ingleses, no sé si fue de Israelí, el que decía que los políticos y de los pañales hay que cambiarlos con frecuencia y por la misma razón, ¿no? Sí. Entonces, en Chile hay un proceso democrático, pues ahí lo plausible del chileno es que cambian los personajes, pero no cambia el sistema político democrático, ¿no? Sí, y no hace falta que se vaya entre mentadas el que se va porque la gente dice, pues mejor lo cambio, ¿no? Sí, eso es lo que aporta un andamiaje de instituciones a un modelo democrático. Pero escuchándote recordaba también la afirmación de Bismarck. Bismarck decía, nunca se dicen tantas mentiras como, decía, antes de una elección, durante la guerra y después de una cacería. Tiene razón. Sí. Absolutamente, sí. El mismo Bismarck, si mal no recuerdo, el que decía que la política, los acuerdos políticos, para ser precisos, son como las salchichas. O sea, lo que no hay que ver es cómo se hicieron. Sí. Nada más hay que disfrutarlos. Sí, claro, solo el resultado. Sí, decía, aquel que use las leyes y coma salchichas, mejor que no se entere cómo se hacen. Exactamente, sí. Oye, Pablo, hoy dice Luis Maldonado que Puebla está tranquilo, está en paz rumbo a la elección. Ves más o menos lo mismo, ¿no? Coincido plenamente. Digo, eventualmente pueden haber algunas expresiones muy locales, de temas muy locales, pero en general el Estado sí lo va en orden y en calma. El Partido Acción Nacional de Puebla no espera conflictos en ninguna parte, o sea, no hay vemos preocupación mayor por el desarrollo del proceso electoral. No, sí vemos que hay un reto muy importante de que el mensaje se transmita, de que la gente acuda a votar, que sientan atractiva esta elección, porque el problema para un estado como Puebla, en la elección donde solo eliges diputados federales, es que al ciudadano le cuesta un enorme trabajo distinguir de qué se trata y qué beneficio le puede traer a él como persona. Además hay muchos candidatos, es muy difícil saber quién es quién. O sea, en cada distrito va a haber en Puebla creo que 8 o algo así por las alianzas, ¿no? A ver, bueno, de entrada habrá alguien de PRI Verde, PAN, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PRD, pues de entrada son 5. Morena. Morena, claro, 6. PT, que también solo, van 7. Sí, ya son un chorro. Y entonces te cuesta trabajo distinguir de algún modo, o sea, quién es quién. Otra vez, porque se ha perdido la concepción meramente ideológica. Dice, el PAN es un partido de estas características y el PRD de estas. Ya no es cierto, porque además ves una bola de saltimbanquis que hace 3 años fueron candidatos de un partido que no tiene nada que ver con la propuesta política del partido que hoy los cobija. Eso te confunde, por un lado. Otra cosa que comentamos hace un rato, que yo te quería preguntar, es como preguntarle al zorro qué opina de la cacería, ¿no? Pero, sí, vaya, el voto nulo, la gente que no va a votar, es un hecho que va a suceder. Hoy en la mañana escuchaba a Córdoba Vianello decir que se espera una participación como del 45%, y yo digo, no sé ni cómo se atreven a decir esas cosas las autoridades electorales, porque es como si tú organizas una fiesta y te dicen, oye, ¿cómo estuvo la fiesta? Buenísima, salió todo perfecto, fue casi la mitad de los invitados fueron. Entonces, ¿cómo que es un éxito? ¿Cómo estuvo muy bien? Pero la cosa es tu opinión, obviamente, como líder partidista, contra los argumentos de anular el voto, que es un modo, o de plano no ir a votar, que es otro modo, porque no son exactamente lo mismo, ¿no? No es lo mismo, tienes razón. Mira, en mi opinión, quien anula el voto es como quien hace una manifestación pacífica, se expresa, ¿no? ¿Y qué significa el voto nulo? Significa, de estas 7 ofertas que los partidos me presentaron, ninguna me parece que resuelva el problema que yo veo, enfrento, siento como ciudadano. Entonces, siempre será muy buena la expresión. Si todos los que están inconformes con la política y los políticos, nosotros políticos, se expresaran, los políticos y quienes se expresan terminarán siendo minoría, o terminaríamos siendo minoría. O se verían obligados. Y por lo tanto nos veríamos obligados a adecuar nuestras maneras, nuestros compromisos, nuestras acciones
a lo que la mayoría realmente requiere. Por eso siempre es más importante y más conveniente la participación que la no participación. Tú, o sea, no tienes ninguna duda. Ninguna. Quiero decir, los partidos políticos, que creo que es el fondo de mi pregunta, ante una alta abstención o ante una cantidad significativa, una proporción significativa de votos anulados, ¿se sentirán conmovidos o realmente se sienten, o sea, lo lamentan en un momento dado, pero tampoco va a modificar su comportamiento? No, yo sí te puedo decir que dentro del PAN hemos tenido reflexiones muy profundas al respecto. Una de las reflexiones, y que es la que a mí personalmente me gusta más, es que como partido nacimos en el 39 y nos fuimos desarrollando desde la oposición, apelando siempre a que el régimen lo estaba haciendo mal y señalando que los errores, los rateros, los corruptos estaban del lado del régimen. Claro. El PAN finalmente accede al gobierno en el año 2000. Para el año 2006 seguimos con esta misma agenda. Para el año 2012 nuestra propuesta va con esta misma agenda, pero perdimos de vista que los nuevos electores en 2012 eran muchachos que nacieron pues en el 90 y tantos, que adquirieron conciencia política después del 2000 y que para ellos el régimen es el PAN. Claro. Entonces a la hora que tú dices los corruptos y tal, pues el nuevo elector no distingue de quién estás hablando. Sí, no tiene el contexto anterior. Claro. Y por eso ahora el PAN está en una agenda realmente distinta, ¿no? Diciendo, a ver, es un combate contra la corrupción, ¿eh? Y en casa tenemos problemas y por eso empezamos en casa. Y es una agenda por México, porque lo que necesitamos no es seguir diagnosticando de dónde venimos y qué pasó. Lo que necesitamos es darle certeza al joven que hoy está estudiando una ingeniería en el octavo semestre y que dentro de un semestre hace su tesis y termina. Necesitamos dar una respuesta de en dónde puede trabajar y cómo puede labrar su futuro. Hoy no lo tiene. No lo tenía nadie en Michoacán diciendo, oye, no puedo ni cortar los limones de mi árbol porque me van a pedir tarifa de paso. Claro. Como pasa hoy en Veracruz, como pasa en Tamaulipas. Sí. ¿No? Esas son las respuestas que desde la política tendremos que estar dando a todos los mexicanos. El futuro, el presente como quiera, es una consecuencia de las decisiones del pasado, pero el futuro será las consecuencias de las decisiones del presente. Nos tendría que manejar el futuro, no el pasado. Claro, claro. Oye, dice Juan Flores en Twitter, prefiero que me vendan personajes como José Mujica que Carmen Salinas. Bueno, pues sí. Comenta Juan. Hombre, sí, bueno. Sí. Qué es cosa de veras. Sustancialmente diferente. Sí, sin duda, sin duda. Además, Carmen Salinas no podemos dejar de reconocer que, hombre, es un personaje interesante. Sus canciones son muy interesantes, pero que los personajes que representó como actriz, pues representan cosas que la propia sociedad pues a veces las quiere ver, pero en la televisión y desde lejos. Oye, es que ese es otro punto también que comentamos en este espacio. Se ha perdido el sentido de la representación proporcional. O sea, en su origen, los diputados de partido, que si mal no recuerdo vienen del 63, tenían un sentido. Había una cantidad, teníamos un sistema de partido hegemónico. Difícilmente ganaba un candidato de la oposición, que en realidad la oposición era el PAN, había un par de paleros, ahora hay varios más, el PAN y el PPS del régimen. Pero entonces la gente iba a votar, no ganaba ningún distrito uninominal, o sea, ninguno de los distritos que existían, y no estaba representado ese voto de ninguna manera. Se crean los diputados de partido y eso deviene en los actuales diputados plurinominales. El punto, Pablo, es que aquellos diputados tenían un sentido que hoy se ha perdido. Quiero decir, Carmen Salinas está en la lista, pero no es el único ejemplo, ni es el único partido. Los plurinominales hoy son personajes populares para que jalen votos. Ya no son la expresión ya no es una expresión política no representada a través de los uninominales, que les den voz a los que no ganaron, pues, sino se ha pervertido de una manera terrible. Ahora son personajes populares en buena parte o compromisos de partido en buena parte, y al fin y al cabo, en concreto en la Cámara de Diputados, la de senadores creo que es una perversión peor, pero ahora no es el tema porque no va a haber elección ahora. Ya no representan al pueblo, que esa es su esencia, Pablo, los diputados plurinominales. Representan al partido, o sea, sí. Pues...
Te diría primero, dentro de la lista del PAN no veo ningún artista o personaje de esa naturaleza que esté en la lógica de ganar votos. Yo veo varios actores, pero amateurs, bueno, pero... Sí son, sin embargo, cuotas de partido. Y efectivamente, como lo describes, es como surge esto. ¿Cuál es el sentido, por lo tanto, de la posición plurinominal? Es una representación proporcional. Si tú no tuvieras representación proporcional, entonces solamente los partidos que ganan distritos de mayoría podrían acceder a la Cámara, y entonces lo que terminaría sucediendo es que las minorías, ideológicamente hablando, nunca estarían representadas. Y es fundamental en la construcción de una civilización democrática que se escuchen las minorías. Aunque si tú quieres después pierdan la votación, pero que se escuche la voz de la minoría es fundamental. Voz, pero no pesan en los votos. Pero es muy importante que se escuche, porque normalmente la minoría lo que termina haciendo es tamizando y puliendo, digamos, las aristas más sutiles de todas las adecuaciones legales que se están haciendo. O sea, es muy importante. Por eso creo que fue muy importante 1997, porque es la primera vez en toda la historia que el PRI pierde la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, y entonces tiene que empezar a parlamentar, a acordar y generar una nueva cultura democrática. Si tú vas al Congreso de la Unión, te encuentras una realidad totalmente distinta a la que te encuentras en muchos políticos de todos los partidos. Ahí la disposición de escucha, de atención, es diferente, es muy interesante. Bueno, entonces la representación proporcional tiene por objeto que representantes de esta manera de pensamiento estén en la Cámara de manera garantizada. Y los partidos dominantes lo que buscan es que a sus mejores cuadros, que no quieren desgastarlos a través de un proceso democrático, o porque algunos de ellos puede que no ganaran el distrito, lleguen a la Cámara porque son los conductores de las decisiones pero ahí tienes, legislativas. Está clarísima tu explicación y esa es la teoría. Ahora dime si Carmen Salinas representa la postura ideológica y no es un ejemplo, digo, la usamos como referente porque es probablemente la más popular, pero hay montones. Sí, y los vas a encontrar, pero digamos en contraposición, que Gustavo Madero vaya en una de las listas de representación proporcional del PAN, encuentra la explicación, lo que hemos dicho, ¿no? Es un personaje del PAN que representa todo el bagaje del PAN que estará allá y que, puedo adelantar, será seguramente el coordinador de los diputados federales panistas. Tendría, sí, hasta que se peleen por la candidatura presidencial, pero bueno, para eso falta mucho. Esa es otra historia, como diría Oye, Chonita. se nos está acabando el tiempo, ya Manuel. Se nos fue, de hecho. Ya se nos fue. De esto seguiremos hablando porque es muy importante. Esto que estás diciendo, Pablo, creo que es el gravísimo problema del sistema político mexicano. Creo que el sistema político mexicano está en crisis. Que esté en crisis no quiere decir que haya que tirarlo a la basura, pero está en crisis. Y precisamente hablabas de lo que es la realidad y la percepción. Creo que es también un problema del sistema político mexicano. Y me parece que los políticos lo perciben como algo actuante y eficiente, pues, y realmente el sistema político mexicano ha perdido eficiencia. Y de lo que estamos hablando lo demuestra. O sea, hay teorías que dicen, claro, la representación de todos los pensamientos, nada más que luego entra un candidato que no representa absolutamente nada. Pero habrá oportunidad, Pablo, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Entramos a campaña, en el internet tenemos varias ventajas, así como hay algunas desventajas, pero de pluralidad, eso, ya quedó claro, ¿no? Pluralidad, doctor, venga. Somos muchos de pluralidad y diferentes, y también hay una cierta vacío legal que te permite de repente decir la verdad. Eso es muy importante, ¿no? No sucede en todos los medios que están regulados por la ley, y habrá oportunidad de platicar tanto contigo como presidente municipal del PAN como con tus candidatos que esperamos tener por acá. Te decía yo que hay muchos candidatos en cada distrito y una de las maneras de conocerlas es confrontarlos, ¿no? O sea, vénganse juntos. Y ahí va la pregunta y contéstenme todos a la misma pregunta, a la misma percepción. Sí. Se hace, pero en los medios tradicionales se hace de una manera muy acartonada, ¿no? Y que en realidad no te permite ver a la persona detrás del candidato. Creo que va a ser muy importante en este proceso. Sí, oye, y cerrando, yo quisiera aprovechar porque hablas de la percepción y creo que es muy importante. Mira,
Si tú analizas los 12 años que gobernó el PAN y los comparas con los últimos 12 del PRI o con lo que está pasando en este gobierno, afirmo sin temor a equivocarme que el PAN gobierna mejor que el PRI. Pero la percepción no ha sido correspondiente. El PAN comunica de manera muy ineficiente y eso lo pagamos en las urnas. Si vemos lo que está pasando en el país con estos poquitos años que lleva el PRI gobernado de regreso, pues te das cuenta cómo pareciera que al país le pusieron reversa y acelerador a fondo. Y bueno, pues habrá que ver a dónde qué nos depara el destino, ¿no? Espero que no sea algo tan grave, pero en los 2 años del PAN veías de una cierta autonomía de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, veías una cierta estabilidad en la conducción de la economía, veías una cierta administración responsable de la deuda pública del país, y veo que esas cosas parecieran haberse perdido. Oye, y ya recordé, se llama efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es cuando tú piensas que en la interacción con otra persona va a suceder algo y termina sucediendo, no porque la otra persona lo quisiera, sino porque con tu actuación lo terminaste condicionando para hacerlo. Ya ves, Manuel. Ya ves, de eso se trataba. Oye, Pablo, un gusto tenerte aquí y ojalá nos veamos más seguido y continuemos estas charlas por acá. Encantado, el gusto de estar con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias a Pablo Rodríguez Regordosa. Vámonos, doctor. Gracias, amigos. Mañana. Buenas tardes. Ya saben que al ratito aquí sigue Manuel y mañana estamos aquí a las 10 de la mañana, Sofía Pesat con filosofía y nosotros a la 1 de la tarde. Muchas gracias por su atención, por su compañía. Adiós.